dentro del otro factor. En este caso, hablamos del factor A y el factor B. El factor A va a corresponder a lo que se denomina parcela grande. Yo no sé si ustedes pudieron llegar a ver los videos que les mandé. Explicaba bastante bien todo el procedimiento y también mostraba cómo se hacían los cálculos en el Infostat, ¿verdad? Así que lo que yo voy a hacer con ustedes es calcular en Excel y después vamos a seguir el procedimiento del análisis de varianza en Infostat, para que ustedes puedan tener eh, el cálculo en Excel y en Infostat, como veníamos haciendo en los exámenes, como veníamos haciendo en los trabajos prácticos, ¿verdad? Así que presten atención, si es posible pueden grabar, graben por favor, y así repasan conmigo después el examen, ¿verdad? Mm, En este caso, el ejercicio de factorial en parcela dividida, se llama mismo, vamos a utilizar el ejemplo de aplicación extraído de la página 165 de nuestro libro, que de hecho utilizó el video que yo les pasé para dar su explicación. El análisis que mostraba en el video que yo les volví a pasar hoy era bien exhaustivo y hacía muchos. O sea, hacía todos los procedimientos del análisis de varianza, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo se calcula el análisis de varianza en Excel y en Infostat. Y vamos a repasar todo el procedimiento que se hacía en el libro. Después tenemos eh, otro ejercicio del mismo libro que corresponde a la página 169. Ustedes pueden ir a ver después en el PDF que tienen para repasar. Así que este material, este Excel, yo les voy a pasar a ustedes para que lo tengan y puedan ejercitar ejercitar la práctica, porque la práctica es lo que les ayudará en este caso, ¿verdad? Para que sean rápidos y puedan rendir de manera. Y voy a ir puntos a tener en cuenta las posibles preguntas, si hacer, puede ser que salga un examen en selecciones múltiples de algunos de los puntos, por ejemplo, el coeficiente de variación podemos pedir la suma de cuadrados, los cuadrados medios, si hay o no hay diferencia significativa en un factor o en el tratamiento. Y todo eso yo voy a ir más a ustedes para que vamos a ya dimos todo. Solamente va completándose lo que corresponde a los diseños, ¿verdad? Cuando hablamos de un DCA es el más sencillo. Un DBCA va complicándose y cuando entramos en lo que son arreglos factoriales, los diseños o los cálculos propiamente dicho se complejizan un poco más. Así que presten atención, pregunten dónde no entienden y vamos a ayudarnos todos. Esto es aprender y ganar, ganar todos, ¿ok? Bueno, en este ejemplo de aplicación eh, vamos a estudiar un experimento donde se probaron dos métodos de siembra de tres variedades de arroz por razones de facilidad de manejo de los mismos. Se decidió usar un arreglo en parcelas divididas, en donde las parcelas grandes correspondieron a los métodos de siembra, o sea, sería el factor A, y en las parcelas pequeñas se sembraron las tres variedades de arroz, que serían el factor B, ¿verdad? En este caso, lo que nos importa en el diseño, o sea, lo que más interés tenemos es en el factor B. Por eso ponemos en la parcela grande al método de siembra. Nosotros queremos saber cuál es la mejor variedad y eso es lo que vamos a analizar acá en el método de siembra. Por eso, el más importante factor que queremos estudiar es el B y el A es la práctica de manejo. Es en segundo plano, ¿verdad? De hecho, es importante también. Así que no.
Por eso se hace un factorial, en este caso parcelas divididas. Entonces nos dice que los tratamientos se distribuyeron mediante un diseño en bloques completos al azar. Eso es muy importante que tengan en cuenta a la hora del análisis de varianza. Acá ya nos dice que es un diseño en bloques. Entonces se le pone el arreglo en parcelas divididas y se utilizaron 4 repeticiones, en donde la variable respuesta fue kilogramos por parcela, o sea, todo lo que se cosechó en 72 metros cuadrados. Acá se describen los factores estudiados, que son el factor A, método de siembra, que va a ser secano y inundación. ¿Ok? Y el factor B son las variedades. La BB, la Blue Bonnet, la Bella Palma y la Criolla. Estas son las 3 variedades de interés. Entonces, tenemos presentado nuestros datos acá, en esta forma. Voy a eliminar esto y vamos a ir calculando juntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acá tenemos los métodos de siembra, que sería secano y de irrigación, ¿verdad? Y por este lado tenemos las variedades, que va a ser BB, la BP y la criolla, que está combinado con el método de siembra. O sea, tenemos entonces un arreglo en parcelas divididas de 2 por 3. Entonces, combinando, tenemos 6 combinaciones o tratamientos, ¿verdad? O 6 interacciones posibles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se comporta eso. Acá tenemos los resultados del rendimiento en kilogramos por parcela en 72 metros cuadrados en la repetición 1, la repetición 2, 3 y 4. Para nuestro cálculo manual que vamos a hacer ahora, nosotros necesitamos acá la suma, entonces ponemos es igual, escribimos suma, perdón, es igual, suma de estos 3, porque acá vamos a sumar los bloques. Acuérdense que los bloques utilizamos para nuestra suma cuadrado de bloques. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Entonces, acá hacemos la suma de los bloques. Eh, Acá hago es igual y copio la fórmula. Entonces ya tengo la fórmula copiada y la suma de cada uno. Al poner F2, al apretar F2, me aparece a qué rango corresponde esa suma, ¿verdad? Bueno, por ese lado ya está. Del primer método estamos hablando. Después hacemos para el segundo método. El mismo procedimiento es igual suma de los tres, de las 3 combinaciones del método irrigado. Entonces, copio y pego la fórmula en las 4 repeticiones. Este corresponde a la suma total de, los bloques, ¿ok? Suma de 26 que correspondió al método secano y el 21.1 que correspondió al método irrigado. Y de vuelta copio y pego acá. ¿Ok? Ahora tenemos que hacer el siguiente procedimiento, que es... eh, alguien quiere entrar por lo visto, no me di cuenta. Admitir. ¿Quién más está? Bueno, me avisan si es que alguien quiere entrar y yo no estoy pillando en el grupo, ¿sí? Ahora, esta parte presten mucha atención, ¿verdad? Ahora tenemos que sumar lo que le corresponde a cada tratamiento o a cada combinación. Secano, variedad. Secano, irrigado, variedad. Entonces, en las 4 repeticiones, eso como solíamos hacer en los otros
diseños también. Acá no cambia todavía nada. Suma de la repetición 1 hasta la repetición 4. Acá pegamos estos tres, copiamos y pegamos acá también. Y ya tenemos la suma. ¿Ok? Entonces, primero tengo la suma sería esto, y acá vamos a calcular ya nomás el promedio. Esto yo les pongo acá, perdón, no sé dónde se fue. Promedio, les voy a calcular nomás acá, todavía no vamos a utilizarlo, pero para que tengan en cuenta, ¿ok? Acá va a ir el es igual promedio de las 4 repeticiones. Ahí ya tenemos. O si no, podemos hacer es igual, también, es igual la suma dividido 4. ¿Por qué? Me da lo mismo, ¿ok? Entonces arrastramos eso y ahí tenemos el promedio de rendimiento de cada variedad para secano y regado ya en promedio. Es lo que tenemos que comparar después en un análisis post-ANOVA, puede ser un test de Tukey, un test de Fisher, que es lo más común. Lo más común que ustedes van a escuchar siempre es Tukey. Después viene Fisher o Duncan, ¿verdad? Así que eso es a criterio del investigador. El investigador pone siempre la condición de con qué tipo de análisis post-ANOVA o con test de comparación de media va a realizar su comparación. Siempre y cuando el- la variable o respuesta tenga significancia, ¿verdad? Estamos entendiéndonos, ¿verdad? ¿O hay preguntas? ¿Ya? Acá sigue siendo lo mismo entonces. Después, como teníamos en el factorial también, vamos a tener una tabla adicional en donde vamos a colocar la combinación de las sumas de cada uno de los tratamientos o las combinaciones. ¿Ok? ¿Alguien más viene? Admitir. ¿Me siguen, verdad? Por favor, si hace falta, vamos a repetir. Pues yo les voy a pasar Sí, esta... ¿Cómo? sí, profe, te seguimos. Ujú. Yo les voy a pasar esta hoja de cálculo así como está para que ustedes puedan eh, jugar con él, con la fórmula establecida ya, ¿ok? O jugadores. No, practicar nada. Y fácil de seguir el procedimiento, ¿ok? Acá, si nosotros ponemos F2, esto es la variedad BB en secano. La suma de la variedad BB en las 4 repeticiones de la variedad secano. Acá está. Traemos acá. Traemos acá. Variedad BP en secano y variedad criolla en secano. Acá en inundación traemos el dato que le corresponde a la variedad BB con irrigación, la variedad BP con irrigación y la variedad criolla con irrigación. Inundación mejor. Irrigación e inundación, la misma cosa. Después, lo que tenemos que hacer de vuelta es sumar los totales de la variedad BB en los dos métodos. ¿Ok? Entonces, es la suma del resultado de la suma de inundación y secano. Entonces tenemos un total por este lado. Y acá sumamos lo que le corresponde a secano en las 3 variedades. ¿Ok? Es la suma del comportamiento de las 3 variedades en secano. Y acá
es la suma de las tres variedades con inundación. Esta es la suma total. Esto si nosotros sumamos por este lado nos da un número y si sumamos por este lado nos tiene que dar el mismo número, que es 189. Si ustedes miran acá mi cursor, 189 es lo que suma también si sumamos de este lado, porque son los mismos números, ¿ok? Después promediamos el comportamiento de la inundación y secano y acá promediamos el comportamiento de las variedades en todas los factores A. Este es el comportamiento general de las variedades, sin importar los métodos. Es el rendimiento promedio a través de los métodos, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Ahí ya tenemos entonces nuestro cálculo preliminar para hacer nuestro análisis de varianza. Nuestro análisis de varianza sabemos que es esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando dimos la parte teórica, hablamos que la tabla de resumen de la ANOVA está compuesta por fuentes de variación nuevas, en donde va el bloque, que es la repetición, el factor A, el error tipo A, que es un nuevo error que se utiliza en este caso porque al hacer una parcela grande, para esa parcela grande tiene que haber un error. Por eso es importante identificar cuál es nuestra parcela grande. En este caso, nuestra parcela grande, ¿qué era? La metodología de siembra, ¿ok? Y acá tenemos el factor B, que son las variedades, y la interacción método por variedad. Método de siembra por variedad. Es la interacción A por B. Y el error de B, que es el error general que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de variación en este caso. Y los grados de libertad para cada uno. Tenemos 4 bloques, 4 menos 1, 3. 2 métodos de siembra, entonces 2 menos 1 es ¿cuánto? Ok. Y acá el error y la misma cosa se va aplicando. Teníamos 3 métodos, 3 variedades, entonces al sacarle 1 nos queda 2. Y la interacción es 2 también. Esto en el libro está bien especificado cómo se hace la fuente de variación, o sea, los grados de libertad. Voy a buscar un poco el libro. Ahí voy a abrir para que vayamos entendiéndonos. 169, veo. Acá está. 165 era de nuestro ejemplo. Acá está. ¿Cómo se extraen los grados de libertad? Están acá, para que ustedes tengan en cuenta. Este es de nuestro ejemplo. Repetición menos 1, A menos 1. Para el error es A menos 1 por R menos 1. Por eso era que nos salió 3 ahí. Y acá tenemos toda la aplicación. Después el cálculo general está acá. ¿Qué ahora vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a hacer esto que dice acá, ese cálculo. Entonces, presten atención a ver un poco si alguien quiere entrar. Vale, Pufal, ¿qué querés preguntar? Ojo. Bueno, ¿se entendió esa parte? Esto es una fuente de variación para para la parcela dividida. Donde tenemos dos factores. Si tenemos más factores, eso se va complejizando un poquito más nomás. Muy bien. Ahora tenemos que calcular nuestro factor de corrección en primer lugar
para hacer las sumas de cuadrado, ¿ok? Y si vemos en el PDF, ¿cuál es la fórmula para fuente de factor de corrección? A ver un poco si me aparece acá. El factor de corrección es la suma cuadrados del gran total, ¿se acuerdan? Que es la suma de todos los datos dividido factor A por la repetición y por el factor B. O sea, en este caso tenemos 2 del factor A por 4 repeticiones por 3 del 3 variedades. 2 métodos de siembra, 4 repeticiones y 3 variedades. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para ese cálculo. Entonces, vayamos a hacer nuestro cálculo. En este caso ya está. Vamos a hacer acá al lado para ver si nos sale iguales. Acá al lado yo les voy a ir haciendo. Entonces acá tenemos que hacer es igual, abrimos paréntesis, perdón, suma cuadrados de el total, que es 189, ¿se acuerdan? Esta es la suma total. Y cerramos, dividido, le voy a abrir nomás este paréntesis por las dudas, 4 repeticiones por 2 métodos por 3 variedades. Ahí está. Salió prácticamente igual. Acá hace falta ponerle más decimales nomás para que nos salga totalmente igual. ¿Está bien? Entonces yo les voy a pintar esto en amarillo para que vayamos haciendo los demás. Ahora necesitamos la suma de cuadrados para el factor A. ¿Cómo se calcula eso? Con la suma cuadrados de la suma de los, o sea, de los totales de secano y de inundación. Entonces, eso vamos a utilizar. Se divide por 12 porque tenemos 4 repeticiones por 3 variedades. 4 repeticiones que están acá y estas son las 3 variedades, o sea, las 3 variedades. Por eso es 12 acá. Menos nuestro factor de corrección. Vamos a aplicar eso acá. Es igual. Suma cuadrados de 104.9 y 84.1 o punto 10. ¿Dividido cuánto? 4, vamos a abrir 4 por 3 variedades. 4 repeticiones por 3 variedades menos nuestro factor de corrección, que es este. Ahí nos salió exactamente igual. Vamos a ponerle los decimales para que sea bien igualito. Ahí está. ¿Me siguen? ¿Están atentos? Sí, Inge. Perfecto. Acá vamos a hacer la suma cuadrada de los subtotales, que es un cálculo auxiliar, digamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Suma cuadrado de los subtotales de los datos, ¿verdad? Acá tenemos el comportamiento de secano de las 3 variedades y de inundado las 3 variedades, la suma, en cada repetición. Entonces, ese debemos dividir por 3 porque tenemos 3 variedades. ¿Ok? Entonces, después se le resta el factor de corrección. Entonces, esto va a ser, es igual, suma cuadrados de secano, punto y coma le ponen, entonces le habilita agregarle la suma cuadrado
de inundación. Dividido 3 porque tenemos 3 variedades. Eso siempre tengan en la mente. Menos el factor de corrección. Después hay algo. Acá fue la aplicación del paréntesis. Eso tengan en cuenta. Tenemos que abrir el paréntesis acá ya. Porque me realiza la operación hasta... Es matemática, ¿no? Ok. Esa llave. Salió mal por esto. No era por el paréntesis propiamente dicho. Porque yo agarré el total, no agarré la suma. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Ahí sí sale igual. Por eso es importante que ustedes puedan hacer esa revisión. ¿Y cómo hacen la revisión? Apretando F2. Y listo. Entonces, ahí tenemos. Esos errores son los que muchas veces nos llevan a equivocarnos. Por eso es importante cuando realizamos el cálculo, ir controlando, haciendo vamos a hacerlo. ¿Para qué? Un asunto de para hacer el efecto del bloque. Si es correcto hacer ese bloque o no. Muchas veces elemento. ¿Cómo es? Suma cuadrado de todos los bloques, de la suma de todos los bloques, menos 3 por 2. ¿Por qué es 3 por 2? Porque tenemos 3 variedades y 2 métodos de siembra. Eso tengan en cuenta siempre los niveles de los factores que estamos estudiando y se le resta, obviamente, el factor de corrección. Entonces, acá va a ser es igual, suma cuadrados de este 47, que hace rato yo me equivoqué y agarré este, dividido 3 por 2 es 6, ¿verdad? Menos FC. A ver si... Ahí me salió 0.2, pero eso es porque nuestros decimales están... ¿Vieron cómo va saliendo? Ahora hay que hacer nuestra suma cuadrada para el error A. Para el error tipo A. ¿Cómo es eso? Es restando suma cuadrado de A menos la suma cuadrado de... La suma cuadrado del subtotal, perdón, la suma cuadrado de A menos la suma cuadrado de bloques. Así calculamos el error tipo A. Si nos vamos a la fórmula acá tenemos que es la suma cuadrado del subtotal menos la suma cuadrado de bloques menos la suma cuadrado del factor A. Para eso hicimos todo ese cálculo. Entonces, esto va a ser desigual. Suma cuadrado del subtotal menos la suma cuadrado de bloques menos la suma cuadrado, perdón, la suma cuadrada menos la suma cuadrada de bloques. Le ponemos los decimales correspondientes y nos... Ok. Ahora tenemos que calcular la suma cuadrada del factor B. ¿Cómo es eso? Es la suma cuadrada de todos los factores B que tenemos acá. Para eso hicimos esta fórmula auxiliar. La suma cuadrada de las variedades
del total de las variedades menos, o sea, dividido 4 repeticiones por 2 métodos de siembra, menos el factor de corrección. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer de vuelta. Suma cuadrados, ¿me ayudan? Suma cuadrados ¿de qué era? Dale, ayúdenme. Dice, ¿qué página? De la variedad. Acá. Sí, suma cuadrados del total de las variedades. Suma cuadrados dividido 4 repeticiones, que es el número de bloques, por 2, ¿verdad? Por 2. Menos el factor de corrección. Ahí nos salió igualito. Ahora tenemos que hacer la suma cuadrada de las interacciones. Eso es haciendo la suma cuadrada de todos, dividiendo por 4, porque tenemos 4 repeticiones, y le restamos el factor de corrección menos la suma cuadrada de A y la suma cuadrada de B. Con eso tenemos la suma cuadrada de las interacciones. Vamos acá para que vean bien la fórmula. Suma cuadrada de AB es la suma cuadrada de todo dividido el factor de corrección menos la suma cuadrada de A menos la suma cuadrada de B. Ok. Vamos de vuelta acá. Hay que hacer igual suma cuadrados ¿de qué era? De todos los datos o de todas las sumas en nuestra tabla adicional. O si no, podemos hacer suma cuadrados acá. ¿Se acuerdan que estos datos están acá también? Pero vamos a usar nuestra tabla auxiliar nuestra. Suma cuadrados dividido 4, porque tenemos opciones. Menos factor de corrección menos suma cuadrado de A menos suma cuadrado de B. Y ahí tenemos. ¿Ok? Ahí está, salió igual. La suma cuadrada del error B es por sustracción directamente. A ver, ¿alguien quiere entrar o no? No. ¿Qué es? Acá tenemos que restar la suma cuadrada total, que es lo que primero vamos a calcular. Porque se acuerdan que cuando hacemos el cálculo del error, primero calculamos la suma cuadrado total, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso es el procedimiento lógico. Entonces, primero tenemos que calcular la suma cuadrada total, que es la suma cuadrada de todo lo que está acá adentro. Todos los datos individuales de cada unidad experimental. Dividido el factor de corrección. Ese es nuestra suma cuadrada total. Entonces, es igual suma cuadrados de todos los datos en secano sin tener en cuenta la suma. Tiene que ser los datos en cada repetición, los datos individuales. O sea, sería lo que se obtuvo en cada unidad experimental. Punto y coma para que me habilite agregarle esto, que es la suma, o sea, que son los datos individuales en inundación. Cerramos el paréntesis y le restamos el factor de corrección, que es este, 63.
0.225. Ok. Acá ya tenemos entonces. Ahora debemos hacer la suma cuadrado del error, que es la suma cuadrado, que es igual a la suma cuadrado total menos la suma cuadrado del subtotal menos la suma cuadrado del factor b menos la suma cuadrada de la interacción. Acá no entra el factor a, porque el factor a tiene su propio error. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Es igual, entonces. Suma cuadrada total menos suma cuadrada del subtotal menos suma cuadrada de b menos suma cuadrada de la interacción. Ahí no salió. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos todo. Todo lo que necesitamos para continuar con nuestra tabla de análisis de varianza. Ahora sí ya tenemos que armar nuestra tabla de análisis de varianza que está acá. Los cálculos de grado de libertad, dependiendo del tipo de los niveles de cada factor, van a utilizar esta fórmula para cada cálculo, para que les pueda salir su grado de libertad. ¿Ok? Ahí está. Esta es la tabla para parcelas divididas. El formulario para las parcelas divididas. ¿Ok? Entonces, vamos acá de vuelta y vamos llamando nomás. ¿Qué es? Suma cuadrada de bloque es 0.175 y lo traemos acá. La de A traemos 18.02. El error A es 0.203. La de B es 34 y así. Vamos reemplazando, vamos ubicándole nomás en su lugar. ¿Ok? Y para el cálculo de cuadrado medio es dividir la suma cuadrado de bloque por su grado de libertad. Eso nos da el cuadrado medio de bloques. El cual es el grado de libertad de A, perdón, la suma cuadrada de A dividido su grado de libertad. Y así sucesivamente para cada uno. Cada uno divide su suma cuadrado por su grado de libertad para obtenerse el cuadrado medio del bloque. ¿Está bien? Después, ¿qué es lo que nos importa acá? Vamos de vuelta a nuestra formulario. Nosotros necesitamos saber si hay o no diferencias significativas en el factor A, si hay o no diferencias significativas en el factor B y en la interacción, que es lo que nos interesa realmente. Aplicamos la fórmula y dividimos. Para el factor A es cuadrado medio de A, que está acá, dividido el cuadrado medio del error A, que está acá. Y para el factor B, el cuadrado medio de B dividido el error B. Para la interacción es el cuadrado medio de B, que está dividido el cuadrado medio del error B también. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra fórmula. ¿Cómo es? Es dividir 18.02 dividido 0.067, que es el factor f. Y nos da un valor de f muy alto, que si nosotros miramos en la tabla nos va a dar un p-valor muy alto. Y la f en 5% nos da alta significancia y el 1% también alta significancia. Entonces, vemos que hay diferencia entre métodos de siembra.
Eso es lo que nos dan estos. Al hacer lo mismo para el valor de f de tabla, o sea, de f calculada para el error b y para la interacción, dividimos entonces el cuadrado medio de b por el cuadrado medio del error b. Y nos sale eso, 75.217. Para la interacción dividimos entonces el cuadrado medio y tenemos. Eso nosotros podemos llevar a ¿verdad? Y eso, eso significa que es significativa al 5 y al 1%. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta acá? De mi parte no, Inge. Vos vas a pasarnos este, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir. Lo que podemos calcular acá es el coeficiente de variación para el ensayo, en donde vamos a usar el cuadrado medio o la varianza del ensayo, que es el error de b, para que tengan en cuenta. Es entonces raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de f58, que es este, dividido la media, el promedio, que es h38, que está acá. ¿Dónde está? Perdón. Tengo que ponerlo así. Raíz cuadrada de f58, que es 0.228, y el promedio que está acá, el promedio general. Ahí vamos a tener entonces, al multiplicar por 100, el valor. Vamos a hacer el cálculo acá al lado. Entonces es igual raíz de cuadrado medio del error tipo B, perdón, dividido, no, perdón, acá este tiene que ir así, dividir ¿ok? Si yo quiero saber cuál es el coeficiente de variación para el error, o sea, para el factor B, el factor A, perdón, aplico el cuadrado medio o la varianza del error A. Por eso nos da el otro valor. Es la misma cosa, la misma aplicación, solamente que cambiamos el error para saber cuál es el coeficiente de variación para A. Es mucho menor inclusive la variación para el error tipo A. Para el factor A, perdón. ¿Se entendió? Traté de ir despacito para que vayan entendiendo. ¿Hay alguien más que no entró todavía? Porque yo recibí mensajes tardíos. Nadie